En primer lugar, quisiera agradecerles su presencia. Sé que todos han venido porque están interesados en un tema tan importante como es el embarazo adolescente y la vulneración de derechos que implica. Quisiera agradecer también la presencia de nuestros invitados, quienes, además de ser conocedores del tema, cuentan con un currículum que les permite darnos una perspectiva bastante amplia y completa. Bueno, quisiéramos hacer esta dinámica de la siguiente manera. Voy a presentar a los invitados y me gustaría que se puedan acercarse a decir unas palabras para todos respecto al tema y respecto al libro también. En primer lugar tenemos al señor Jorge Nieto, quien es sociólogo y político peruano. Él asumió como ministro de Cultura durante el año 2016 y ministro de Defensa del 2016 al 2018 durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Además de ello, ha sido director de UNESCO en la Unidad para la Cultura Democrática y la Gobernabilidad y representante de la UNESCO en México de 2000 al 2001. Es autor de diversos libros, tales como Sociedades Multiculturales y Democracias en América Latina, Izquierda y Democracia en el Perú, Ayla de la Torre o Política como Obra Civilizatoria, y es fundador y presidente del partido político Buen Gobierno. Lo quisiera invitar a que dé unas palabras aquí respecto a lo que nos pueda comentar. Sí. ¿Funciona? ¿Funciona? Sí. Yo en verdad estoy aquí por el cariño de la mesa, porque de los 4 miembros de la mesa soy el único que no sabe absolutamente nada sobre esto. Y todo lo que sé es lo que he aprendido en la lectura del libro. De modo que colocaré los temas que a mí me llamaron la atención. En primer lugar, como pasa muchas veces con autores y con libros, el libro se parece mucho a su autor. Es conciso, bien pensado, sencillo, y como quien no quiere la cosa, suavecito, coloca un tema fundamental y lo asocia a la corriente universal de defensa de los derechos humanos. Y lo hace como hace Alessandro las cosas, que con una voz muy tranquila, muy suavecita, de repente coloca temas que no dice, no había visto ese tema, o no había reflexionado en la altura y en la profundidad con la cual ella lo está diciendo. En cuanto uno empieza a leer de cifras aterradoras, cifras que más allá de la fuerza de los números nos atrapan inmediatamente. El tema que nos coloca en cifras es tan consistente, tan importante, que uno queda atrapado por la lectura de lo que viene por delante. Me pasó. Y luego uno comienza a leer el texto. Primero las cifras, luego la comparación con los índices, luego definiciones de los temas que tratan. Y por un momento uno piensa estar frente a una monografía, un ensayo, va avanzando con la lectura. Monografía no es, porque no tiene la frialdad del conocimiento del libro académico, del texto académico, que siempre es distante del objeto y trata de ponerlo con la mayor pulcritud posible. Y ensayo tampoco, porque el ensayo tiende a veces a especular, a sugerir cosas que no necesariamente están sostenidas en los elementos que uno tiene delante. Y entonces yo en este caso lector, recuerdo la profesión de Alessandro. Abogado. No abogado en el sentido contemporáneo de la palabra, abogado en el sentido original de la palabra, el que aboga en busca de justicia, no necesariamente de la ley. Es algo que hemos olvidado. La ley y la justicia son cosas distintas. Aquí hay un texto que aboga por un sentido de lo justo. Coloca un problema, coloca una situación, coloca un conjunto
conjunto de datos, cifras, conceptos, aplicaciones, pero uno comienza a ver con mucha claridad que estamos frente, creo que eso es lo que dice el texto del libro, frente a un alegato en defensa de una causa justa. Y es por eso que no es una monografía, porque uno siente esa pasión bien administrada que está colocada en la argumentación que avanza con una contundencia argumental. Y no es un ensayo porque no especula. Y sobre todo al final, como es un alegato, una defensa de una causa justa, coloca políticas. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? Ya hemos situado un problema, hemos definido lo que significa el término de cifras, los conceptos que hay elaborado sobre él, los distintos elementos que lo componen. Bueno, muy bien, todo esto tiene un sentido. Para cada cosa pueden haber, y de hecho propone al final, un conjunto de políticas. Por eso creo que lo que le calza mejor es la definición del libro como un alegato por una causa justa. Y además, a mí me pasaba algo, Alessandra, que, claro, no me podría haber pasado con otros libros, pero durante toda la lectura, tus conceptos, tus cifras, permanentemente me remitían a mi pasado. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de una madre adolescente. Y entonces me preguntaban si eso que tú estabas diciendo tenía sentido en el caso de mi madre. Voy a dejar el tamaño, porque cuando hablo de mi madre, yo pierdo absolutamente la razón y soy totalmente enseguecido por el afecto que le tengo. Pero en todo caso, creo que es muy importante que más allá de las circunstancias particulares y personales, lo que logra tu texto, lo que logra el libro, es comprometernos con esa causa. Y creo que sería muy bueno que en algún momento esa voz que hoy día se expresa en palabras, en texto escrito, en artefacto que se llama libro, pudiera también expresarse en otros ámbitos de la política nacional, porque creo que la causa lo merece. Así que muchas gracias por dejarme leer. Gracias. Muchas gracias, señor Beto, por sus palabras. En segundo lugar tenemos a la señora Patricia Correa. Ella es profesora con estudios de maestría en gestión pública, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de educación y más de 10 años en temas de políticas públicas, descentralización y territorio. Ha sido asesora del Consejo Nacional de Educación entre los años 2002 y 2011, jefa de la Oficina de Coordinación Regional del Ministerio de Educación entre los años 2011 y 2014, consultora de diversas instituciones públicas y privadas, y actualmente se desempeña como consultora en educación y gestión territorial para la oficina de la UNESCO en el Perú. Por favor, le invitamos a dar las palabras también. Pues, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, primero quiero agradecer a Alessandra por estar acá, a su lado, y compartir este espacio de un público diverso, como es el país. Ver caras aquí de jóvenes, de adultos, de mujeres, de varones, de niños, de niñas. Creo que es lo que queremos darle al país, y es lo que hoy Alessandra hace, ¿no? Ella nos está heredando un libro que no es poca cosa, esto es un legado para el Perú. Y yo quiero resaltar a esa Alessandra, que no es solo una gran profesional, a quien la he conocido como una gran profesional, sino además como una peruana que ama con pasión la vida misma y por eso habla de mujeres adolescentes. Ella además tiene una capacidad de indignación que es importante tener en el país. Investiga, el libro es expresión de ello, propone, lo escribe, se da tiempo para ello, provoca, y lo que hoy hace con el texto es comprometernos a nosotros.
A ver, voy a tratar de resumir lo que tal vez ustedes van a leer y gozar y disfrutar también en la propuesta, porque es un texto que habla de un drama en el país, pero además también abre puertas, propone. Y creo que lo que primero Alessandra hace con el texto después de leerlo y revisarlo varias veces es que va más allá de las cifras. En el Perú estamos acostumbrados y nos hemos normalizado con las cifras. Cifras que crecen dramáticamente. Que en los últimos años, con todo lo que el país ha crecido, lamentablemente no se ha reducido la violencia, sino que se ha incrementado. Y ella nos lleva, más allá de las cifras, en algo tan central que pone casi como el corazón del texto, que son los proyectos de las adolescentes. No solemos hablar de los proyectos de vida, solemos hablar del drama del embarazo adolescente, pero lo que significa un embarazo adolescente, y Jorge, creo que haces muy bien en plantear tu propio testimonio, porque creo que en muchos contextos, es verdad, estos tienen distintos impactos, pero no está bien que una niña sea madre o que un adolescente sea madre por la naturaleza del propio desarrollo, porque uno empieza a construir lo que quiere, lo que desea, y desde el lado del derecho lo planteas claramente. No lo he visto en otros textos desde el mundo del derecho, y creo que porque se suele plantear la parte normativa, pero ella recoge ese elemento que es tan sustancial como los proyectos de vida, que se ven truncos y que más allá que haya una, digamos, una tensión que no funciona, por supuesto, en el país, creo que también hace mucho más difícil la ruta que las mujeres y las madres adolescentes tienen en su desarrollo. Y eso impacta, por supuesto, directamente en el desarrollo del país. Un segundo punto es esta mirada. Alessandra plantea con mucha claridad también la responsabilidad de un Estado docente, porque pareciera que el embarazo adolescente le compete a las familias, y ahí hay un problema que está a veces también territorializado. Me avisa si me paso el tiempo, por favor, voy a tratar de eso. Sin embargo, creo que al relevar que hay un Estado que se hace cargo de sus ciudadanos, desde un espacio, desde una mirada del derecho, también abre una puerta del campo educativo. Y ella apela a algo necesario, que comenzamos en el pasillo antes de entrar acá, a replantear cómo el Estado ha sido organizado y cómo no es capaz hoy de lograr atender y relacionarse con las personas, con los proyectos de vida de las mujeres, de las adolescentes en este caso, ¿no? Y creo que esa mirada de Estado, Alessandra, sí hay que ponerla en la mesa. Porque sí, este es un tema del Estado peruano. Y subrayar eso significa que ella con claridad lo propone acá, se tienen que articular ministerios. Y probablemente no, si seguimos esta mirada sectorial, como hasta hoy tenemos, no vamos a resolver el tema. Porque la niña, la adolescente, tiene que tener acceso a la información. Estamos hablando de educación. Tiene que tener acceso a la salud. Estamos hablando del sector salud. Tiene que tener acceso a vivienda segura. Y entonces estamos hablando de diversos sectores que están cada uno por su lado sin mirar a la persona. Alessandra nos devuelve esa mirada, y me gusta mucho porque creo que es allí donde necesitamos replantear una organización del Estado pensando en concreto, y creo que es en general en la trayectoria de las personas, pero ella no habla de nuestras adolescentes, niñas y adolescentes.
Y un tercer punto, que resalto porque en realidad hay varios, es que ella aborda con mucha profundidad dos elementos claves que en el país también no se trabajan de manera articulada. Ella nos habla de la necesidad de la prevención, y aunque en el orden lo plantea después de la prevención, pero creo que ella con mucha claridad nos dice que en este país hay que prevenir. No solo hay que lamentar, no solo hay que aprender, sino necesitamos prevenir. Eso es educación. Y habla muy claramente, sin miedo, y habla de la educación sexual integral. De manera corajuda, porque en momentos en el que sabemos hoy, hay muchas críticas, algunas palabras, creo que ella lo escribe además y lo deja hablar esto. Y ella abre una puerta muy interesante que no está escrita acá, pero yo la leo y vamos a ponerle un nombre, que es la reparación. Lo dice en otras palabras. En el libro habla de la atención, de la prevención, pero ¿qué ocurre cuando las niñas dan a luz, cuando los adolescentes dan a luz? La mayoría de ellas queda postergada, proyectos frustrados. El alto porcentaje también que existe de las mujeres que son a temprana edad madres, adolescentes, es que vuelven a ser madres al año o a los 2 años. Esa es la ruta que sigue, que son las trayectorias que no solo se quedan con un niño o una niña, sino que tienen que asumir, en la mayoría de los casos, solas. Y entonces, demanda además. Por ello, vuelvo a señalar que aunque no lo dice Cotal, yo le pongo el título de reparación, lo que puedo pasar esa vida. Y creo que eso es importante en este país, porque hay que hacer justicia, porque hay que reparar, no solo desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista pedagógico, humano, de desarrollo y del acceso a oportunidades. Y es ahí donde tiene que existir el Estado. Y eso se relaciona con lo que he dicho anteriormente. Quiero cerrar para darle paso a mi colega. Lo que hace Alessandra en el libro es alcanzar recomendaciones de políticas de Estado. Y eso es importante porque lo hace desde el derecho, desde su ser abogada, pero también desde su ser ciudadana peruana. Pero además da recomendaciones para implementar. No dice hay que hacer. También se arriesga muy bien a plantear cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que estoy segura de que van a ser llevadas adelante, no cabe la menor duda, que además no solo tiene la capacidad de saber proponer, sino de convertirse en esa política que puede llevar adelante esto. Yo creo que su liderazgo, su capacidad, su pasión, como dije al inicio, hoy nos abre una puerta muy importante para, desde una entrada del derecho, le abre puertas a la educación, a la salud, para mirarlo de una manera integral a nuestras adolescentes, porque son nuestras adolescentes peruanas, pero también es una mirada que vale para países, cualquier país del mundo que tiene nuestra misma realidad. Gracias, Alessandra. Muchas gracias. Y ahora a continuación le damos paso a la señora María Elena González, quien es licenciada en Comunicación Social con un máster en Experiencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como directora de Asuntos Corporativos del Piedmont Group y anteriormente ha sido directora de Asuntos Corporativos de Salud, una asociación público-privada especialista en logística de medicamentos para el sector salud. Y quisiera resaltar que ha sido también directora de la Asociación Vidahuasi Perú, institución que construyó el primer hospital de cáncer infantil en el país. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan. Sí. ¿Sí? Sí. No sé si por mi voz es fuerte o porque el amplificador está bien. No, yo sí creo que está bien. Primero contarles un poco cómo es que Alessandra y yo llegamos a conocernos, que fue el inicio
de todo y llegamos a conocernos porque compartimos este profundo y genuino interés por el embarazo adolescente. Durante muchísimos años he tenido la oportunidad de trabajar con comunidades vulnerables. ¿Perdón? Ahora sí. Disculpa, ¿me vuelvo a escuchar? Sí. Eso de tener una voz fuerte ayuda de vez en cuando. Les comentaba que nos conocimos a través del embarazo adolescente por el que compartimos el mismo interés. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante muchos años en el Cusco, en poblaciones vulnerables, y compartí muchos años de mi trayectoria profesional trabajando proyectos de desarrollo sostenible en un lugar para niñas madres, para adolescentes madres, llamado Mantay, en el Cusco, que luego Ale tuvo la oportunidad de conocer y en realidad nos enganchamos rápidamente por este interés genuino que tenemos por esta realidad, pero además, sin duda alguna, por el profundo amor a la patria y porque queremos y compartimos ese Perú mejor, que probablemente es lo que nos une cada vez más el día de hoy. El libro de Alessandra es un tremendo aporte que nos invita a colocar el tema en la agenda pública. No escuchamos a los políticos, a las políticas hablar de embarazo adolescente. Es una realidad que no queremos enfrentar. Es una realidad que no queremos enfrentar porque es multidimensional y porque la que vemos y denunciamos es la realidad de la niña, de la adolescente pobre embarazada. Y eso es algo que tenemos que reconocer como sociedad. No vemos niñas y adolescentes de situación económica pudiente embarazadas. Y no las vemos no porque no se embaracen, sino porque sí pueden acceder a métodos como abortos seguros, el acompañamiento de la familia, una terapia psicológica y luego probablemente que puedan continuar con su proyecto de vida, que reencaucen su vida. Y de eso no se habla. No se habla porque somos una sociedad que no quiere enfrentar lo que estamos viviendo en casa. Y probablemente son esos embarazos silenciosos. Eso no es lo que ocurre con nuestras niñas y nuestras adolescentes en situación de pobreza, porque ellas no tienen alternativa. ¿Y por qué surge el embarazo adolescente en niñas y adolescentes en situación de pobreza? Por múltiples razones, múltiples factores, que son los que yo quisiera abordar para complementar y para invitarnos a otro tipo de reflexión respecto a este drama que vivimos. Una de las razones silenciosas de las que no hablamos es el hacinamiento familiar. En hogares de mucha pobreza, muchas veces 4 o 5 integrantes de la familia comparten solamente una cama. Y es ahí donde empieza en realidad el tocamiento indebido a niños y a niñas. Y es ahí donde empieza el drama. ¿Y por qué es ahí donde empieza el drama? Porque una niña o una adolescente embarazada no se embaraza a la primera. Se embaraza a la primera relación sexual, a la primera violación. Ya no hablemos de relación sexual. Se embaraza porque viene siendo violentada sexualmente múltiples veces, varias veces, hasta llegar a un embarazo o de niño. Y esto muchas veces con el consentimiento silencioso de la madre, el consentimiento silencioso de la hermana, que piensan o normalizan esta situación que se inicia por este hacinamiento que se vive. No estamos pensando como Estado cómo enfrentar este hacinamiento, cómo poder implementar medidas de protección para las niñas, para que puedan estar en espacios seguros, para poder capacitar, sensibilizar a los padres sobre una vida sana, saludable en sus hogares. Creo que ese es un punto que nos debe de impulsar a colocar también el tema de la vivienda segura para familias en situación de vulnerabilidad. Vivienda segura no significa que no se caigan tus paredes y tu techo. Vivienda segura también significa que los niños y las niñas estén protegidos y protegidas. Y eso no únicamente es parte de un gobierno central. Acá hay un trabajo articulado que se tiene que dar desde la vecindad, de manera comunitaria. Tiene que ir por el gobierno local, por el alcalde, por el vecino, por la vecina.
vecina, por organizarnos, por ver qué es lo que está pasando con mi vecino, con mi vecina. Porque si estoy viendo que hay una conducta, si estoy viendo que no hay algo que esté bien, tengo que levantar la voz y denunciarlo, no ser una cómplice o un cómplice silencioso. Creo que esa es una primera reflexión que quería compartir con ustedes, porque hay cosas de las que no se habla y de las que debemos hablar. Un segundo punto es que ahora ya estamos reunidos frente a una problemática que es la de las niñas y las adolescentes. Pero el abuso sexual no solamente se da en niñas y adolescentes mujeres. El abuso sexual se da en niños y adolescentes varones. Y de ese abuso no se habla, no hay data, no hay estadística, es silencioso. Y lo que estamos dejando en la sociedad son ciudadanos heridos, dañados, que luego de ser víctimas muchas veces se transforman en victimarios. Y de eso no estamos hablando. Y ese ojalá que sea un siguiente paso en la agenda pública para ir colocando el drama de la niñez que se vive en nuestro país. Esta violencia silenciosa. Cuando vemos a una niña violentada, muchas veces, y es dramático pensar, ¿cuántas veces embarazada? ¿Cuántas veces habrá sido violentada hasta llegar embarazada? Cuando vemos a un niño que no se adapta, que está perdido en la escuela, no sabemos el drama que tiene atrás. Debemos de preguntarlo. Y esa es una gran tarea para los docentes. Y eso tiene que ver también con las políticas públicas referidas a que, por ejemplo, no tenemos la suficiente cantidad de psicólogos en los colegios en el Perú. No los tenemos. Y nuestros docentes tampoco están preparados para ello. Hay mucho que tiene que hacer el Estado. Un Estado que abandona a nuestros niños y a nuestras niñas es un Estado con el que nosotras tenemos que indignarnos con fuerza. Y eso fue lo que hizo ALO. Y a eso nos invita. Y por eso estamos todos aquí compartiendo esa indignación y convirtiéndola en una reflexión que nos invite a promover los cambios que se necesitan. Y yo quería hacer una última reflexión respecto a, si tenemos a 4 niñas, aproximadamente de 10 a 14 años, que están dando a luz cada día, ¿por qué no tenemos a 4 violadores sentenciados cada día? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué no tenemos 4 violadores sentenciados cada día? ¿Por qué? Y eso parte también por nosotros, porque tenemos que exigir un sistema de justicia que sea igual para todos y para todas. Alessandra, muchísimas gracias por haber escrito este libro que nos abre de camino y nos invita a seguir uniéndonos para poder proponer políticas públicas que nos ayuden a proteger a nuestros niños y niñas. Muchas gracias. Agradecemos su participación a los 3 invitados. Y finalmente queremos darle pase a Alessandra Mendoza, quien es la que hizo todo esto posible. Alessandra, por favor. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. De hecho, quiero agradecerle primero que nada a Jorge, a Patricia y a Marilena por acompañarme hoy, para haberse tomado el tiempo, por haber leído el libro y poder comentarlo el día de hoy. Conocí a Jorge en el año 2019. Él había sido ministro de Defensa en el 2018 y yo lo había escuchado en muchísimas entrevistas en la radio y la televisión y siempre me había llamado la atención. Su precisión, siempre muy ponderado, tranquilo al hablar, transmitir su mensaje. Entonces lo había escuchado mucho y decidí un día escribirle un mensaje por Facebook. Y le conté que estaba investigando sobre el embarazo adolescente. Unos días después, él me contestó y me dijo para tomarnos un café en las redes, me recuerdas. Ahí lo conocí personalmente y también conocí a Marilena. Fue la primera vez que nos reuníamos y pudimos conversar respecto a esta problemática que nos interesaba a los 3. Un año más tarde, en plena pandemia, conocí a Patty en un Twitter Space, que era una experiencia absolutamente novedosa para mí,
y nuevamente comentamos sobre el embarazo adolescente. Yo les agradezco profundamente por estar aquí hoy, obviamente por sus palabras que me han emocionado, y además de eso porque son personas con una profunda vocación de servicio. Tienen una preocupación constante los tres por los temas que tenemos pendientes como agenda país. Y sin duda una sensibilidad especial por el embarazo adolescente. Comencé a investigar sobre el embarazo adolescente hace 4 años atrás aproximadamente. Y lo hice porque un día leí una noticia en el periódico que narraban que una niña de 10 años había quedado embarazada producto de violencia sexual. Tengo una hija y de hecho la noticia me impactó. No podía siquiera imaginarme cómo una criatura de esa edad puede asumir tamaña responsabilidad. Entonces comencé a investigar y me encontré con un mundo que la verdad que no conocía, pero que era impactante. Las cifras en el Perú son terribles, pero también lo son en Venezuela, en Colombia, en Brasil, y países, por ejemplo, como Uruguay y Chile han salido adelante y también tenían cifras importantes. Estados Unidos e Inglaterra también las tenían, sin duda. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos últimos 2 países y nosotros? Es que ellos han logrado implementar políticas articuladas a largo plazo por tiempos no menores de 10 años. Esa es la gran diferencia. En el Perú, de hecho, no lo hemos logrado. Y no lo hemos logrado porque, si bien es cierto, existen esfuerzos, son aislados, no existe una política articulada. Y por esa razón es que tenemos cifras que nos dan cuenta de 5 niñas al día menores de 14 años que se convierten en madres. 13% de nuestras adolescentes ya son madres o tienen un hijo ya o se encuentran embarazadas. Alrededor del 27.5% ha abandonado el colegio producto del embarazo temprano. Estas cifras son escalofriantes, pero como bien decían Jorge, Patricia y Marilena, detrás de la cifra existe un ser humano que ha visto su vida truncada. Entonces creo que es importante que como sociedad nos sensibilicemos así, más allá del número, es del ser humano. Cada día que una niña o adolescente se convierte en madre, ve vulnerados sus derechos humanos, sus derechos fundamentales. Y eso no debemos olvidarlo, porque ve vulnerado el derecho elemental que tenemos todos, el derecho a la vida, derecho a partir del cual se concretiza lo demás. Ve violado su derecho a la vida porque obviamente corren el riesgo de morir al momento del parto o durante el embarazo. En el 2021, el 9% de las muertes maternas correspondían a adolescentes menores de 19 años. Y encima de esa cifra hay un subregistro importante. Entonces, ellas ven violado su derecho a la vida y también su derecho a su salud física, pero también mental, porque esas chicas pasarán por problemas de preeclampsia, de hemorragias, de anemia, y también sufrirán depresiones constantes a lo largo de su vida. Además de haber vulnerado su derecho a la salud, ven vulnerado su derecho a la educación, porque como dije hace un momento, el 27.5% abandonará el colegio. Cuando abandonas el colegio, ya no hay vuelta atrás, porque al abandonar el colegio no irás a la universidad ni a un instituto, dejarás de invertir en tu capital humano y por lo tanto accederás a trabajos de baja remuneración. Entonces, el embarazo adolescente es un problema de salud pública porque nos da cuenta de una afectación al desarrollo integral del ser humano, que no es otra cosa que la afectación al proyecto de vida. Y el proyecto de vida es lo que hacemos todos, soñar y encontrar una herramienta que nos permita cumplir con ese sueño. Ellas dejarán de soñar. Y la frase dejarán de soñar no es una frase romántica o, no sé, lanzada al azar, sino es totalmente real. Dejarán de soñar porque estarán ocupándose una criatura respecto de otra criatura. Y no puedes soñar con responsabilidades tan grandes encima a los 10, 12 o 14 años. Entonces, estamos viendo vulnerados los derechos humanos de nuestras ciudadanas, niñas y adolescentes. No podemos hablar de una democracia verdadera cuando todos los días se vulneran los derechos humanos de esas criaturas. Y por esa razón es importantísimo hacerle frente.
Y estoy convencida que la forma en la que le hacemos frente al embarazo adolescente es desde dos grandes aristas. La primera, sin duda, es, y Pati tiene razón, debí empezar por la prevención y no por la atención, pero creo que son las dos grandes aristas, la atención y la prevención. Nos hemos acostumbrado, como lo hizo como a partir de la investigación en la política de Estado, a mirar el embarazo adolescente como una cuestión de atención. Creemos que las políticas que intentan, aisladas y sin un efecto relevante, atender a estas niñas que ya se encuentran en albergues para madres adolescentes, hemos creído que estamos haciendo algo de impacto. Bueno, la verdad es que no, porque lo cierto es que necesitamos estos dos grandes frentes, el de la atención y la prevención. La atención, ¿desde qué punto? Desde el libro recoge 3 fases definidas, pero que se resumen en 2 grandes hitos. Son un soporte emocional y psicológico a esas criaturas, con la finalidad de que creen un vínculo con el niño que ha nacido. Y cuando me refiero a vínculo, en realidad, me refiero a que puedan procesar la terrible situación por la que han pasado y que efectivamente acepten esa criatura o que decidan darle en adopción. Y para eso tenemos otro gran reto como país, que es mejorar notablemente nuestro sistema de adopción que tiene serias deficiencias. Cuando logremos darle desde el lado de la atención los albergues con el cuenta del Estado, soporte emocional a estas niñas, debemos darle también las herramientas para que se capaciten en un oficio. Porque si no lo hacemos, vamos a generar que ellas saliendo del centro donde se encuentran, no tengan la posibilidad de solventarse a ellos y a sus hijos. Y eso genera lo que se conoce como pobreza intergeneracional. Entonces, es urgente hacer algo. Y también desde el lado de la prevención. Y la prevención es básicamente, como decía María Elena, integrar a la comunidad. Necesitamos de los gobiernos locales, necesitamos de la municipalidad, de los colegios, para hacer talleres para padres y para adolescentes, para hablar de embarazo adolescente, para hablar de educación sexual integral y para hacer una reeducación en valores, porque la reeducación en valores también es fundamental. Necesitamos enseñarle a los chicos y desde la más cerca infancia que esos problemas se dan por el machismo que existe en el Perú, porque no hay igualdad de derechos entre mujeres y hombres y porque tampoco existe respeto hacia la mujer y el rol y el valor que cumple en el Estado, en el país. Por esa razón es que hay que atacar esos 2 grandes frentes para tener resultados efectivos respecto del embarazo adolescente. He tenido la oportunidad de estar de los 2 lados. He visitado a diversos centros de madres adolescentes y por lo tanto he conocido la parte de la atención. Y soy totalmente sincera que la sensación que me quedó cada vez que salí de alguno de esos centros fue la misma. Y es que cuando uno está ahí siente que el mundo se ha detenido en esas 4 paredes. Y lo cierto es que el mundo no se ha detenido. Que todos nosotros vivimos en una vorágine constante donde el tiempo nunca nos sobra y al contrario siempre nos falta. En cambio, cuando uno entra ahí, sientes como que si todo se hubiera detenido, que el tiempo no pasa, las chicas están jugando un rato vóley y sus niños pasean por el patio, pero no hay nada estructurado. Y el problema de eso es que cuando salen a los 18 años del centro donde se encuentran, es que esta sociedad competitiva los va a aplazar y no van a estar en capacidad de salir adelante ni ellos ni sus hijos, generando, como dije hace un momento, la pobreza intergeneracional. Y también he estado del otro lado de la prevención, gracias al Colegio Fe y Alegría 32 de San Juan de Lurigancho, que hoy día nos acompañan, con profesores y psicólogos, el psicólogo Eduardo, maravilloso, Miriam, son gente realmente comprometida. Yo estoy segura que si los profesores supieran el valor y el rol maravilloso que cumplen en la vida de cada uno de esos seres humanos que tienen en las aulas, la historia sería distinta. Hay que reivindicar el rol del profesor. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlos, son gente maravillosa y comprometida con los demás. Y además tuve la oportunidad de conocer a maravillosos 22 chicos que me permitieron invitar un taller y me permitieron además hablarle, me escucharon y yo se los agradezco.
porque en esas 2 fechas me demostraron que lo que decía el libro era verdad, que si es que nosotros logramos implementar talleres en los colegios que nos permitan hablar de embarazo adolescente, del impacto que tiene, de escuchar a los chicos y que además podamos hacer talleres donde los chicos puedan decir cuáles son sus sueños y entre todos encontrar herramientas que nos permitan ejecutarlos, sí podemos hacer una sociedad distinta. No nos olvidemos que el embarazo adolescente es un ancla en la lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y es por eso tan importante que en comunidad participemos, porque esta lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y por lo tanto en la reducción del embarazo adolescente es una lucha justamente de hombres y mujeres, es tan suya como nuestra. Y así debemos tomarlo. La única manera de generar impactos relevantes es justamente a partir de esa alianza. Yo les agradezco mucho y les pido que nosotros como sociedad seamos la voz, el eco de esas chicas que hoy nos necesitan tanto. Muchas gracias a todos. Bueno, primero agradecer a todos los ponentes por sus palabras. Creo que ha sido muy profundo para todos los presentes y es algo que debemos llevar con nosotros. Y a continuación quisiera invitar al público a que pueda participar de una ronda de preguntas en relación al tema del embarazo adolescente y los derechos fundamentales. Así que, por favor, continúen. Levanten la mano simplemente y dirijan a quien quieren su pregunta. Mi pregunta sería, ¿qué cree que se está haciendo hoy día para que la situación cambie? Bueno, en general para los 4. Gracias. Sí, mi pregunta sería, ¿qué cree que se está haciendo hoy en día como para que la situación cambie? Por más triste que suene, creo que nos está haciendo mucho, porque la experiencia vivida en estos centros para madres adolescentes me dice que, como comenté hace un momento, tenemos políticas aisladas, pero ninguna política integral, articulada y menos aún constante. De hecho, la inestabilidad política en la que vivimos no nos permite tampoco tener políticas constantes en varios aspectos, en varios sectores. Y como comentaba también María Elena, Patricia, es un tema de alta relevancia, pero yo la verdad nunca he escuchado a ningún, por ejemplo, candidato que hable a la presidencia y demás, en ninguna contienda política he escuchado que ese tema se toque como una política de Estado. Entonces, como repito, creo que hay, sí, seguramente algunos intentos de muy buena fe, pero siempre aislados, y necesitamos de políticas articuladas. Gracias. Yo quisiera complementar solamente todo lo que alguien comentaba. Les quería contar un poco la historia del Sistema Nacional de Adopciones. Es más fácil adoptar un niño en Chile, hasta en Inglaterra, que en el Perú. Imagínense la cantidad de niñas que no desarrollan el vínculo, porque no logran desarrollar. Una niña de 10 años no logra desarrollar un vínculo afectivo de madre e hijo con su pequeño. Esos niños quedan realmente en situación de abandono y terminan en centros de atención residencial que son administrados por el INAVIF, es decir, por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y los pequeños pueden estar en trámites de adopción desde 3 meses, pueden tener 3 meses de nacidos y no los adoptan 1, 2, 3, 4 años, existiendo listas de personas que están aptas para poder adoptar. Entonces creo que es súper importante también poner en la agenda pública que se requiere y urge una reforma en el Sistema Nacional de Adopción. No sé, lo que mencionaba hace un rato de educación sexual, que es una ley en Perú. ¿Qué opinan en general los 4 de los adolescentes y mujeres en general para que puedan tener acceso seguro y legal al aborto? ¿Qué opinan en general los 4? ¿Podemos juntar preguntas? Sí, claro.
La experiencia, bueno, mi experiencia por el lado rural es que vivo justamente en un montón de casas campesinas y es claro, una habitación y están todos, estábamos todos. Y yo creo que no hay en los centros urbanos, menos en las zonas rurales, una política para eso. Se discute mucho la posibilidad de que se haya normalizado esta relación de los 14 años y a nivel judicial hay todo un debate sobre esa situación. Y bueno, ahí viene todo el tema de la interculturalidad, porque encima en zonas de la selva se negocia, ¿no? Alguien ha violado, ¿no? En el caso de un abuelito que había violado a una niña, y entonces era, bueno, ¿cuál era el arreglo? ¿No? El arreglo era con tantos animales, se le daba a esa familia, o sea, no se sanciona, se negocia. Y hay todo un tema de interculturalidad y que hay que trabajar, porque en Perú es todo eso. Entonces yo invitaría a, no sé, a una reflexión sobre eso también, porque el tema es inmenso. Ha puesto el dedo en la llaga de un tema tremendo. Gracias. Un tema que ustedes tocaron es que hay tantas cifras sobre los jóvenes adolescentes y hay muy pocas cifras sobre personas que han sido juzgadas y castigadas por penas tan severas como el daño que están causando. Entonces, me gustaría que comenten un poco más este tema de que la sociedad no va a tomar verdadera conciencia de este problema mientras no haya un castigo o se acepte esta negociación que nos planteamos. Entonces, me parece que es importante profundizar también. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué se necesita más para bajar la tasa de embarazos adolescentes? ¿Más leyes en contra de los violadores o una educación sexual mejor? Bueno, conozco a Ale desde bebé, así que me da mucho gusto estar acá. Yo hace 50 años participé en un censo nacional que se hizo y realmente quedé impresionado, no se lo había mencionado, aprovecho. Hace 50 años estuve en los barracones en el censo que se ejecutó en el país y realmente me quedé impresionado en la cantidad de adolescentes y parejas menores de 17, 16 años que ya tenían un hijo, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de lo que expresa Ale en su libro y el gusto de poder tenerla al lado del señor Nieto, creo que está haciendo equipo con personas con energía y con ganas de realizar cambios de verdad. Es algo que quería de todas maneras mencionar. Entonces, hay que seguir adelante. Los felicito a todos los panelistas. Buenas noches, primero felicitar por el tema. Yo creo que está dándole voz a muchas personas que no tuvieron la oportunidad de hablar, de gritar, de quejarse. Entonces, es un excelente espacio para darle voz a todas esas personas que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Mi pregunta va relacionada dentro de su experiencia, ¿cómo podemos abordar qué acciones podemos tener desde la parte privada? De repente, desde políticas públicas es un poco más difícil, es mucho más burocrático, pero digamos, ¿qué podemos hacer de la parte privada? ¿Cómo me puedo involucrar? ¿Dónde debemos empezar? Debo empezar, no sé, con algunos grupos más pequeños, una versión más grande. ¿Cómo empezar a actuar? ¿No? Esa sería mi pregunta.
Primero, agradecer por la invitación a Alexandra, a nombre del Colegio Caribbean 32, el director de los alumnos. Créeme que los días que he podido estar en el colegio, tu mensaje y el trabajo que has desempeñado con los alumnos ha cargado bastante por cada una de las manifestaciones de cariño y de muestra de enseñanza. Dentro del trabajo como psicólogo, una de las actitudes que todos nosotros debemos de tomar es la acción, ¿no? Porque muchos nos preocupamos de repente de cosas, pero son muy pocos los que se ocupan. Y tú eres una de esas personas que se está ocupando. Primero, en relación a la prevención, para que ya de tratar el tema de que haya gente que te conozca y que la gente no te conozca, que lea un libro, estos datos tan precisos, va a hacer de que reflexionen del tema y hagan algo diferente en torno a eso. Si cada uno de nosotros, de los que estamos en la sala, pudiéramos hacer la réplica de lo que tú has podido hacer en el colegio, créeme que esto se exponenciaría en relación a la gente que podrían estar trabajando y llegar a los jóvenes, básicamente, ¿no? Entonces, trabajar este tema del proyecto de vida es fundamental. Hacerlo va a depender de cada uno de nosotros. Y creo yo que el mensaje tuyo en relación a esto de, a más allá de leer tu libro, también es poder hacer algo distinto, cada uno de su parte, ¿no? Como lo que están ahí en el campo. Muchas gracias. Buenas noches, Alejandra, felicitaciones por tu trabajo, cifras, datos, políticas, propuestas. Bueno, es una invitación que ustedes han mencionado que en verdad invita y con muchas ganas. Uno empezaba a pensar y me recordaba aquel poema de Silvia Plata, tres mujeres a tres voces, ¿no? Tres angustias distintas, la mujer que va a tener un hijo, la mujer que no puede tener y la que va a tener, a pesar de que no quiere tenerla. Tres mujeres, de cierta manera, con esa angustia que transmite, yo me pongo a pensar, en el caso de los adolescentes, sin nada de este proceso, sin ningún tipo de racionalidad ni emoción, en la que quedan, esto se multiplica más, ese tipo de angustia, ¿no? Entonces, hay una parte que uno mencionaba en torno al rol que pueden jugar los gobiernos locales. Desde el más pequeño nivel, es importante, veo cómo se está articulando con las instituciones educativas, con unas y otras, sembrando semillas, excelente. Yo creo que hay un rol más, y al parecer en la propuesta del libro, como ha mencionado, va a pasar eso, ¿no? En torno a complementar políticas más efectivas que puedan ser tomadas y consideradas por los gobiernos locales. Creo que hay un punto que podrían, no sé, profundizar o ver cómo hacer para que esto sea factible. Es una tarea a mediano y largo plazo, pero que hay que ir pensando con verdad. Si no hay más preguntas. Gracias. Yo quería hacer una preguntita, mamá, muy corta. Cuando estamos organizados ahí en consultorías, planes, muchos estudios, y bueno, yo trabajo muchos años en el Estado y tenía conocimiento que existió un plan multisectorial de prevención del embarazo adolescente, pero a la luz de las cifras que se han presentado en el libro, parece que no hubo mayor implementación de ese plan. Me parece que ese plan se generó en el gobierno de Benito Martínez. Queríamos saber qué tanto se implementó, no se dan cuenta, se dejó de lado, porque, como repito, de las cifras que se presentan, parece que no se avanzó nada en relación a ese plan de esos años. Gracias. Buenas noches. Hay felicitaciones por tu libro. De verdad, yo lo leí. Trabajo con mujeres hace muchos años en lugares muy escasos recursos y es muy cierto todo lo que traen.
cómo viven, cómo están en un solo cuarto, 4, 5, 6, ¿no? En una familia, y tan pequeñitas que sean mamás. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para poder cambiar eso? Porque todos vamos a esperar que sea el gobierno, si esperamos, eso nunca va a cambiar, pero nosotros como personas, como mujeres, como padres, ¿qué podríamos hacer para poder ayudar a que podamos mejorar esta situación? Alexandra, felicidades por el libro. Hace 5 años más o menos tuve la parte de una ONG y nosotros íbamos básicamente humanos con la idea de ayudar. Y fue ahí cuando pude ver muchas realidades de tipo y pude sentir la impotencia de no poder hacer nada realmente por esas personas, ¿no? Algo práctico, algo real. Pero mi pregunta sería más allá de alguna implementación de políticas públicas que son necesarias. Realmente, ¿cuándo podríamos ver un cambio? Porque pueden haber normas escritas, pero luego salen sentencias de algún juez que aplicó algún criterio extraño a favor de algún violador. Y esas cosas pasan. Entonces, ¿cuándo podríamos ver, ¿no?, algún cambio y sobre todo qué podríamos hacer al respecto para que esas sentencias, esas penas realmente se puedan aplicar? Buenas noches, hay implicaciones y yo quiero hacer un pequeño aporte. Yo trabajo con niños nativos y creo que es importante también considerar la idiosincrasia de esta gente, porque el nativo, desde su manera de ver la vida, es verdad que hay hacinamiento, es verdad que hay muchísima pobreza, pero ellos sienten su amor hacia la tierra y necesitan cada vez más brazos y más piernas. Es por eso que la humanidad adolescente es normal en las comunidades nativas. Y quiero hacer eco de lo que acaba de preguntar la señora. ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar las cosas? Yo creo que lo que nosotros como sociedad debemos hacer es comprometernos concretamente y tener la perseverancia de andar año a año en un pequeño proyecto que quieras iniciar. Yo soy fundadora de una pequeña asociación y trabajo específicamente con niños nativos en la selva. A mí me afecta muchísimo la indiferencia de la sociedad peruana, porque a mí me ayudan más los extranjeros que los peruanos. Y cuando les he pedido apoyo para hacer este tipo de talleres, y desde ya te comprometo a que vayas a las escuelas, porque tenemos 6 escuelitas chiquitas donde se podría hacer muchísimo, pero no encuentro el compromiso del ciudadano. Todos se dicen que qué bonito lo haces, qué maravilloso, pero ellos no tienen tiempo. ¿Por qué? Porque no somos ciudadanos, somos habitantes de un terreno. Y creo que lo primero que tendríamos que hacer con ustedes es ser perseverantes. Agarrar un espacio. Todos han hablado de los diferentes espacios que hay en el Perú. Agarrar uno, formar un pequeño equipo, perseverar a través de los años y enseñar con el ejemplo de que las cosas pueden cambiar cuando los primeros ladrillos tienen la fortaleza y la capacidad de tener una integridad humana que nos lleve a hacer algo por los demás. Gracias. Yo
sí lo haga. Bueno, mi pregunta es muy similar a la de la señora del nombre. Más que nada, contar el contexto de por qué hago esa pregunta, ¿no? Estuve trabajando durante un año en un proyecto de educación en Icapa, Ayacucho, donde trabajábamos con niños de primaria. Entonces eran niñas de 10, 9 años que iban a la escuela y empezaban estaba el colegio secundario. Entonces veíamos que los jóvenes, los adolescentes que estaban en quinto iban a retirar a las niñas de la escuela y las revisaban y dentro de los estudiantes y de la población de esa comunidad estaba normalizado que esos alumnos del colegio empiezan a salir, a relacionarse con las niñas de la escuela. Y si las niñas hacían algo, los mismos compañeros les castigaban o la comunidad no decía nada. Dentro del salón en el que estoy trabajando había casos de abuso de parte de los familiares y de parte de otros alumnos. Pero como mencionaron, nunca se habla, siempre se negocia o se trata. Entonces creo que el enfoque intercultural es muy importante para poder generar las normas, los apoyos de prevención que se pueden hacer, ¿no? Que pueden redactar. Pero la pregunta en sí, en todo lo que mencionaba, es cuánto de porcentaje o cuánta importancia le da al enfoque intercultural al momento de generar estas propuestas para poder hacer las soluciones que demanda estos casos, ¿no? Gracias. El orden es libre y de la forma que ustedes No soy un especialista en tema y les pido disculpas si es que hizo mucho la conversación. Pero es lo que se hace. Si uno mira lo que está pasando en el país, día por día la democracia está siendo recortada. Si uno mira lo que está pasando en el país, día por día los derechos de los niños, de las niñas, de las mujeres están siendo recortados. Si uno mira lo que está pasando todos los días en el país, es alguien que interfiere en las políticas públicas de esos municipios que están claros, que actúen en esta situación, conducidos por prejuicios y no por el bien singular. Estamos en un país. Se ha cerrado por unos días este instituto judicial, una institución médica del país, que se dedicaron, entre otras cosas, a dar educación sexual y de salud reproductiva a mujeres de distintas condiciones sociales. Y claro, el argumento es unos metros más o unos metros menos en la esencia, pero cuando uno lee los 8 o 10 puntos por los cuales esta medida se toma, uno de ellos dice: por exhibirse allí películas pornográficas. ¿Y qué son películas pornográficas? Son los videos de los médicos, las doctoras, para enseñar salud sexual y reproductiva a las mujeres. Eso es salud, eso es video pornográfico. Es parte de los procesos que estamos viendo. Y no debemos consentir, si somos defensores de una vida democrática del país, que cada vez más en las instancias públicas las decisiones de política pública se tomen con base en prejuicios, o peor aún, en noticias falsas. Yo recuerdo uno: hay 129.000 balas de Dundum que se disparan en Cuba, unos señores de ponchos rojos, que hasta ahora no hemos visto ni la bala ni la poncho. Tiene que ver esto con temas que estamos tratando de analizar, tiene mucho que ver. Porque uno de los ataques intensos de esta política para mí oscurantista en el país es el ataque a los derechos de los niños que continúan a tener una educación sexual integral en las escuelas. Todos sabemos
depredador sexual, un niño o una niña, sin la información necesaria y suficiente, en su pequeña y tierna edad, está más sola frente a ese depredador, frente a esa edad. Y debemos defender eso, porque es defender la vida de nuestros niños y de nuestras niñas, y nadie está a salvo. Nadie. Ocurre más en ciertos ámbitos socialmente más desprotegidos, sí, es verdad, pero nadie está a salvo. Lea los artículos de este tema explosivo de Carlos, que habla precisamente de los achánicas o que trabajan en Lima, o de los muchachos, niños y niñas de Ayacucho, o de Cusco, o lo que sea. De modo que es una mitad, tiene que ver con este tema. La necesidad de que defendamos específicamente el hecho de que las decisiones públicas se tomen con información, con conocimiento, con ciencia y lejos de los prejuicios que a veces se visten de grandes palabras. Dios, moral, verdad, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la presión de prejuicios, en mi opinión, primitiva. Sobre todo el mundo que ha transitado ya por el fenómeno de la ilustración hace 2 siglos y que ha construido durante el último tiempo la democracia en buena parte de los países del mundo. ¿Cómo combatirlo? Como dice Lima, desterrar la indiferencia. No es cosa que le pasa a otros. Cada derecho perdido nos pasa a cada uno de nosotros, porque a la larga perderemos la democracia. Y no habrá sino mañana que nos diga qué debemos pensar, cómo debemos vestirnos, qué debemos hacer, de qué tamaño debemos cortarnos el cabello, o qué cosas podemos hablar y qué cosas no podemos hablar, qué cosas podemos ver y qué cosas no podemos ver. Por tanto, abandonamos la tendencia a comprometerse con esa causa cotidiana que es la democracia y sus valores. ¿Cómo vemos cambios cuando la sociedad peruana, nosotros, cada uno de nosotros, esté realmente comprometido con la defensa de esos valores de la democracia? Sé que no tiene mucho que ver con el tema específico, pero estoy plenamente convencido de que sí, por eso lo digo. Gracias. ¿Me escucha? ¿Sí? Bien. Cuando tiene que ser esa pregunta que es verdad es provocadora, nos interpela, nos demanda, ¿no? ¿Cuándo empezaremos a ver los cambios? Yo creo que hoy yo veo un cambio. Hace mucho tiempo no veo un auditorio nuevamente diverso, ¿no? En edades, supongo también experiencias, que hablen de temas con convicción y que además lo demanden como un deber para combatir esto que aniquila peligro de vida, ¿no? Que es el caso de eso. Yo creo que sí, si empezamos a ver, alguien también preguntó si es que solo veíamos problemas. Y yo de verdad debo decir que todo ese tiempo también veo muchas iniciativas, es verdad, aisladas. Veo un Estado que no se cae, pero veo muchas iniciativas en distintas partes del país que empiezan a dar cuenta de que es posible cambio. ¿Desde dónde? Desde ese espacio que también es Estado, que es de escuela. Hoy hay escuelas en la Amazonía, que es la zona donde efectivamente tenemos ese territorio donde tenemos lamentablemente el mayor índice de embarazo adolescente, donde uniones tempranas, que también es otro gran tema, y que en realidad hay escuelas que han reducido a 0 el embarazo adolescente. ¿Y qué hay detrás de eso? Efectivamente, como se ha dicho acá, hay sin miedo sin temor la educación sexual integral. Pero no llega solo. Eso implica un trabajo previo que en el país tampoco nos hemos ocupado.
y es la formación de maestros bajo este parámetro, de entender que la educación sexual es parte de nuestra formación. Quienes nos hemos formado hace muchos años como maestras, no tuvimos dentro de los contenidos pedagógicos la educación sexual integral, ¿no? Y ojo, la educación sexual no está vinculada, para reducirlo, como muchos quieren hacerlo, a las relaciones sexuales. Tiene que ver con el cuidado y amor a nuestro cuerpo. No tener miedo. Y si una maestra tiene miedo, va a trasladar ese miedo. Si un maestro lo hace, lo va a trasladar. Y entonces necesitamos trabajar esta importante que es la formación de los docentes. Siempre digo yo, no hay que hacer talleres, no hay que hacer capacitaciones. Esto es parte de lo que tiene que estar dentro del currículum, dentro de la propia escuela. Creo que lo demuestra aquí la experiencia que ella leía. No es un taller solamente acá, o sea, lo que ha hecho Alexandra es entrar al corazón mismo de la escuela, al currículum, y le ha dado contenido. Hoy no le estamos dando contenido al currículum de ciudadanía que tiene que ver con educación sexual. Porque son proyectos de vida. Si no hay proyectos de vida, no hay sueños, no hay democracia. Que es porque nos trae, que creo que todos coincidimos que ustedes también lo traen. Entonces, recuperar eso y entender que allí también tenemos que trabajar. Yo veo aquí muchas caras que conozco y que sé que tienen experiencias concretas en escuelas. Si cada uno de nosotros ya tiene ese compromiso, estamos haciendo el cambio. Lo que necesitamos es capitalizar y empezar a articular. Y creo que Alessandra, vuelvo al libro, es sumamente que tiene que entrar al libro. Porque nos habla, digamos, nos hace un recorrido de lo que también significa efectivamente el impacto que tiene, ¿no? Y lo otro que quiero resaltar de las preguntas que ustedes también, los comentarios muy claros, es el elemento del territorio. El territorio educa. Y entonces, no solo la escuela, bueno, los medios de comunicación. Todo el tiempo están diciéndonos qué consumir, qué no consumir, cómo cuidamos nuestro cuerpo, y que alientan muchas veces los medios de comunicación. Tampoco tenemos que tener miedo a decir que por aquí tiene que haber cambios. Y eso es porque también necesitamos reconocer que el Estado peruano es un Estado laico. Aquí yo me voy a preguntar, no solo preguntar de qué religión somos, porque no tendría una democracia, no importa de qué religión seamos. Lo que necesitamos es reconocer que un Estado laico sí tenemos que hablar del bien común y de la persona en principio, no de las creencias. Y creo que hay mucho de eso, lamentablemente, hoy en las políticas públicas. Y aquí señalaba, las políticas públicas en realidad también lo formula el gobierno local, el gobierno regional, no solo el gobierno nacional. El Estado es más grande que el Ministerio de Salud y que el Ministerio de Educación. La comunidad organizada también es Estado. Y creo que necesitamos recuperar ese sentido comunitario. Ya Magdalena lo planteaba también al inicio, porque la escuela sola no va a poder, y eso lo sabe nuestro colega de teoría. La escuela es la comunidad, es el territorio. Entonces, uno sabe de la escuela y puede encontrar riesgos. Lo que queremos es construir territorios que no tienen ningún tipo de riesgo. Las noticias que hemos tenido de niños que son raptadas, la trata de personas, ya digo, este libro nos abre muchas puertas para abordarlas y creo que hay rutas también para hacerlo. Yo quiero terminar solamente este comentario señalando una ruta que creo necesaria en la educación peruana, en la educación que tiene que ver con la educación sexual integral. Y son los espacios lúdicos de arte y de deporte que tienen que entrar a la escuela para reducir los riesgos. Si no lo hacemos, y eso implica inversión, vamos a condenar solamente a una educación de concepto probablemente, de reflexión, pero no acciones concretas. Creo que el arte tiene que irrumpir en las escuelas. Y el arte es un mecanismo, inclusive para perder el miedo y reconocer que nuestro cuerpo es una cosa que es un artista, la danza, y mucho más, que creo que también
no tiene que quedarse solo el arte en espacios, digamos, que tradicionalmente, culturalmente creemos que se da. Es de escuela, y eso también en muchas experiencias que hemos visto y que hemos trabajado reducen factores de riesgo como el embarazo adolescente. Yo quiero terminar con algo que me inspiró cuando leí el libro, y en realidad uno recuerda y rememora muchas cosas. No es largo. Le cortaron las alas, asfixiaron su mañana, le impidieron que fuera agua nueva, que fuera esperanza, la mayor hazaña. Le cortaron las alas, le vetaron el cielo, transformaron en áspero el terciopelo, cambiaron su mundo entero, esos fantasmas que se alimentan de su miedo. No queremos que haya miedo en nuestras vidas, y tenemos que educar. Y los que estamos acá tenemos con ese compromiso gracias a Alessandra. Esa es una voz española, Medea Nieto, a propósito, que creo que resume ese miedo y temor con el que crecemos las mujeres en un país, en muchos países, como ha señalado Alessandra, que tenemos que perder. Y si somos comunidad, eso va a ocurrir. Gracias. Quería empezar esta intervención diciendo que ninguna niña tiene que ser madre, ninguna niña. Y creo que ese es el mensaje que debemos llevar todos, claramente. Ninguna niña tiene que ser madre. Y para eso tenemos un Estado que tiene regulado el aborto terapéutico, al que se puede acceder, pero al que no acceden las niñas por diferentes razones, por diferentes motivos, por un sistema de salud que está tomado por sesgos religiosos muchas veces. Uno camina yo he vivido muchos años en Uruguay y en una época me sorprendió mucho la cantidad de boticas que se abrían en la avenida principal en Maricán Castillo. Y un día le pregunto a una amiga, ¿por qué tantas boticas? ¿Están vendiendo tanto medicamento? Todos eran centros de aborto clandestino. Toda la comunidad lo sabía. Y finalmente muchas niñas y adolescentes terminaron abortando en esas boticas. Y cuando tenían alguna infección por la mala praxis, por no estar en un espacio seguro, e iban a la posta de salud de Uruguay, no las querían atender porque eran asesinas. Entonces imagínense el drama que se vive porque tienes un sistema de salud que está de espaldas a lo que se vive realmente. Y muchas adolescentes terminan abortando en esos centros de salud o buscando el empleo de atraso menstrual. No sé si ustedes han caminado por las calles y ven, perdón, en las veredas, el atraso menstrual. ¿Qué piensan que es? Son centros de aborto clandestinos, porque en el Perú no se puede tener acceso a un aborto legal y seguro. Y el aborto también es un igualador, porque como digo, quienes terminan con una mala praxis son las niñas y adolescentes en situación de pobreza. Las niñas y adolescentes que sí tienen los recursos para poder acceder a un aborto seguro, lo hacen con sus familias, en clínicas, en condiciones públicas. Pensemos siempre que ese también es un igualador social en nuestro país. Y tenemos que exigir al Estado, tenemos que exigir a nuestro sistema de salud que cumpla. No le estamos pidiendo que haga un favor, estamos exigiendo que cumpla con lo que ya está firmado. Porque ninguna niña en nuestro país tiene que ser madre. Ninguna. No hay derecho. El Estado tiene que protegerlas. Creo que esa es la tarea, ese es el mensaje que debemos llevar permanentemente. Quería tocar ese tema y también quería comentar un poco respecto a qué podemos hacer desde la parte privada. ¿Qué hacemos nosotros como individuos?
Y voy a volver un poco a mi primera intervención. El mundo, la pandemia, la inseguridad, la falta de confianza generalizada en nuestros tejidos sociales hace que cada vez miremos menos la comunidad y veamos más la individualidad. ¿Cómo salgo yo de mi problema? ¿Cómo resuelvo yo mi alimento? ¿Cómo cuido a mis hijos? ¿Cómo resuelvo lo mío? Y hemos olvidado lo nuestro. Tenemos que hacer un cambio real respecto a nuestra mirada sobre cómo estamos viviendo y cómo nos relacionamos. ¿Somos un nosotros? ¿Soy o es un yo? Si empezamos a cambiar esa mirada y esa perspectiva, vamos a dejar la indiferencia. Y la indiferencia es la que tenemos que combatir permanentemente. Y no pensar y ver a una adolescente embarazada y decir, ay, ¿qué le habrá pasado? Hay que ir más allá, hay que meterse, hay que preguntar, hay que ver, ¿qué te ayuda? ¿Cómo te ayuda? ¿Qué necesitas? Tenemos que perder el miedo, tenemos que volver a recuperar la confianza. Esa confianza que nos haga nuevamente pensar en el nosotros, que finalmente es nuestro origen, la comunidad. Ahí es donde está nuestro círculo de protección, en la comunidad. Cuando tenemos momentos difíciles como ahora que tenemos estas inundaciones, seguramente muchos de ustedes han escuchado cómo los vecinos están organizando y cómo están salvando la vida de ciudadanos, de niños y niñas que están cayendo en los lados. ¿Tenemos que llegar a esa situación de emergencia para volver a lo comunitario? ¿O podemos ser capaces realmente de transformar ese pensamiento del yo y del nosotros? Creo que esa es una reflexión importante que debemos de llevarnos, que debemos de compartirla, porque solo lo comunitario nos va a permitir resolver los problemas que nos aquejan con la sociedad. Sobre el aborto terapéutico, que es lo que comenta Marilena, quiero añadir un tema que justamente salió dentro de la investigación. En la guía del Ministerio de Salud está el protocolo para aplicar el aborto terapéutico. Es importante decir que el aborto terapéutico está aprobado en el Código Penal aproximadamente hace 100 años. Pero además de eso, tenemos una guía del Ministerio de Salud que establece paso a paso en qué condiciones, bajo qué circunstancias se aplica ese tipo de aborto. Y básicamente pasa por el riesgo a la vida de la madre. Es indudable, porque las cifras así lo demuestran, que en el embarazo adolescente hay un riesgo a la vida de la madre. Por lo tanto, no debería ser difícil que cuando una niña, además en la mayoría de los casos producto de una violación sexual, pasa por esas situaciones, hay un hospital del Estado, se aplique el aborto terapéutico. Pero no se da, porque, y ahí tuve la oportunidad de conocer una niña de 10 años en el albergue en Antay, en Cusco. Y yo acababa de atender a su niño y me explicaban que al momento en el que ella iba a dar a luz tenía unos dolores terribles, evidentemente, que ni siquiera podía comprender. Cuando yo la vi me quedé impresionada porque a mí me pasa algo, por eso decía que los sueños se desvanecen, porque parece mentira, pero una niña de 10 años que evidentemente producto de una situación como esta, su actitud, su conducta, todo ya no parecía una niña de 10 años, porque la vida la ha enfrentado a una situación que es de adultos. Entonces, ella pasó por esto de dolores del parto y la guía y muchísimos protocolos del Ministerio de Salud establecen justamente cuál es el aporte que debe dar el médico en ese momento en una parte distinta del hospital que atienda solamente ese tipo de casos. En la práctica, evidentemente, eso no se da, ella es tratada como un adulto y finalmente, cuando en algunos casos que sí pueden o preguntan cuál es la respuesta que me contaban de la albergue que le dan a ese tipo de niñas, los médicos comienzan: tú crees en Dios, porque Dios te va a castigar, porque esto no se hace, nunca sabes lo que puede pasar, te puedes morir.
Y lo que no le dicen es que lo que se puede morir es justamente en el momento del parto porque ha quedado embarazada a los 10 años. Entonces, es importante saber que tenemos normas. El problema no es normativo. El problema es de aplicación en aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo. Y hay que ser muy cuidadosos, y ahí preguntaban, ¿qué hacemos desde la parte privada? Y finalmente creo que la respuesta va porque siendo una sociedad organizada es muy difícil que nos engañen. Entonces, la sociedad tiene la obligación de presionar. ¿Y presionar para qué? Para que justamente se apliquen aquellas normas que existan y que no estén sesgadas por temas religiosos o demás, porque somos, como bien dijo Patricia, un Estado laico. Entonces, estas niñas deberían acceder, porque no van a poder hacer una clínica privada, pero sí pueden hacerlo en un hospital si es que aplicamos lo que ya existe en el normativa. Y ahí como sociedad hay que tener cuidado y estar alertas a aquellas normas que a veces quieren cambiar situaciones que, como digo, se recogen desde hace más de 100 años. Porque el Congreso, a través de normas, y eso ha pasado el año pasado y el anteaño, da proyectos de ley que todavía no se han aprobado, pero ahí están, y a través de un juego de palabras que parecería que pretenden proteger la vida de la madre, pero en realidad lo que quieren es quitarles el acceso al aborto terapéutico, es ahí donde está nuestro rol, desde el sector privado, desde la sociedad, porque debemos presionar para que esas iniciativas no pasen jamás, porque ese cambio normativo impacta nuevamente en la vida de un ser humano. También preguntaban qué podemos hacer para generar un cambio. Bueno, de hecho, o cuándo se puede generar un cambio. De hecho, no hay en realidad ciencia oculta porque los países que lo han logrado y que han logrado reducir de manera importante sus tasas de embarazo adolescente nos dicen clarísimo qué han hecho y por cuánto tiempo. Y en todos los casos de éxito se repite acceso a la información guiado, acceso a los métodos anticonceptivos y evidentemente hablar de educación sexual en los colegios. No hay ciencia oculta, es tan sencillo como eso. ¿De qué depende? De voluntad política, de voluntad de la sociedad, de voluntad de cada uno de nosotros para que desde donde estemos sepamos que cumplimos un rol y que por lo tanto podemos acceder a los adolescentes y demás para que podamos impactar en este tipo de políticas, porque la educación sexual integral, según la misma UNESCO, es un derecho emancipador y por eso es tan importante que se impacta en los colegios, en las comunidades, en los talleres, en las municipalidades y demás. Para finalizar, solamente repito que Uruguay y Chile tenían tasas realmente altas, pero ellos más cercanos a nosotros en tiempo además que Estados Unidos e Inglaterra, que lograron ya hace bastante, que tienen tasas todavía relevantes, pero nunca a esos niveles porque han tenido políticas articuladas. Pero Chile y Uruguay son casos de éxito, Uruguay más. Y en ambos casos, las políticas no son menores a 10 años y se repite la constante: acceso a la información, métodos anticonceptivos y educación sexual. Es la manera de prevenir y realmente impactar en el embarazo adolescente. Y me estaba olvidando una pregunta que hizo Jorge sobre que efectivamente existen muchísimos documentos a nivel de Estado y con esa investigación realizada. Efectivamente hay un estudio de prevención de embarazo adolescente y también la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza del año 2018 analiza las políticas que se deben aplicar para la reducción del embarazo adolescente. Desde un punto de vista muy personal, creo que lo que pasa es que estamos llenos de documentos, llenos de normas, pero que en esa burocracia nos perdemos muchísimo, no solo en el tema del embarazo adolescente, sino a nivel sectorial, en cualquier cosa que miremos en el Perú pasa lo mismo. Estamos llenos de documentos, llenos de normas, llenos de letras, pero nos falta muchísimo que quitar. Entonces, ahí nuevamente está nuestro impresionante. Bueno, a continuación, le damos las gracias primero a los invitados por su participación, por haberse tomado el tiempo y la molestia de haber venido aquí y compartir este momento con nosotros. Le agradecemos al público también por haber prestado atención, por haber dedicado su tiempo y por tener iniciativa para buscar ser parte de este cambio.
Y finalmente quisiera agradecerle a Alessandra tanto por tener la iniciativa como la organización de todo este evento, que realmente esperamos pueda ser un punto de partida para generar un cambio en la sociedad. A continuación, los invitamos a todos a que se acerquen a la mesa de la recepción, donde Alessandra va a estar firmando un aporte educativo y donde quienes deseen pedirlo también lo pueden hacer.